Hoy se cumplen 2 años de la llamada masacre de Juliaca, en la que 18 personas fueron ejecutadas por disparos de las fuerzas policiales durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El pedido mayoritario de la población era adelanto de elecciones, que renuncie, como ella además dijo que iba a hacer antes de que Pedro Castillo hiciera el autogolpe de Estado, y luego se negó a hacerlo y ella salió a decir: no voy a renunciar, me quedo hasta el 2026. Eso encendió el país, especialmente el sur, y en Juliaca ocurrieron estos asesinatos. La exministra Patricia, que está aquí con nosotros, renunció al gabinete, era ministra de Educación en ese momento, justamente el 16 de diciembre del año 2022, cuando sucedieron las primeras muertes en Ayacucho, si no recuerdo mal. Cuéntenos, por favor, ese momento. Así es. El 15 ocurrieron los hechos, también una masacre en Ayacucho. Antes había ocurrido lo de Apurímac, que era grave, eran menores de edad. Era un momento de convulsión. Sin embargo, lo que tocaba era actuar en los márgenes de la ley y la que el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Una fuerza que respeta la vida. Hemos vivido esta historia, David, Paulo, antes. Sabemos lo que ocurre cuando se cruza la línea. Y la línea se cruza en el momento en el que no se asume la responsabilidad política y la impunidad que luego de los hechos en Ayacucho, por supuesto, se debió investigar, se debió de hacer, creo que en ese momento debió haberse tenido una fuerza ciudadana. Había un caos, es verdad, pero eso llevó a que entráramos en diciembre, digamos, en una suerte de tregua, ¿no? Para en ese momento el gobierno, luego que yo renuncio, era un triunfo, pero se venía lo peor, ¿no? Y eso peor significó Juliaca, que además veníamos con el antecedente en Ayacucho también de ejecuciones. Porque, perpetradas por el ejército en ese caso. Así es, ¿no? Violando todo protocolo, porque los militares no pueden entrar si no son los policías, y con protocolos también. Y luego viene lo de Juliaca, pero en Juliaca, digamos, que fue lo que hemos asistido, y hoy se cumplen 2 años de esa tragedia, viene Macuzani. O sea, teníamos Puno armado. Era una historia que sabíamos iba a terminar de esa manera, y creo que luego vienen ya las protestas. Sin embargo, lo de Puno significa un hito, porque además las expresiones de una presidenta negando en ese momento una situación que por supuesto era evidente. Puno es el Perú. Y esa declaración, eso encendió también los ánimos, ¿no? Sí, pero yo creo que expresa lo que siente una clase política, lo que siente ella, sin duda, lo que siente muchos de los que están en el Congreso, a pesar que representan a las regiones, muchos de los que están en el gobierno, y creo que es parte de una mirada de un país que no termina de encontrarse como nación. Y por lo tanto hay esta mirada de menos los otros, y un país que tiene, por supuesto, un gobierno que cree que puede hacer todo al fin y al cabo a partir de esa superioridad. Y sí, ha sido un tema muy doloroso que no logramos todavía superar, porque hay impunidad. Porque no solo no hay responsabilidad política, además no hay responsabilidad desde la justicia. O sea, hoy escuchamos las declaraciones del abogado de la familia señalando los términos en los que también los cambios que han habido con los fiscales, y por supuesto ahora con el riesgo de que también hubo un nuevo cambio de fiscales que retrasa todo el proceso, y esa herida está abierta. Hoy en Epicentro hemos publicado una nota de Rodrigo Zimmerman en la que él menciona cómo él va a entrevistar a las madres de los menores de edad, de los 3 menores de edad asesinados. Ellos ni siquiera estaban participando en las manifestaciones, y las madres tienen un dolor que va a ser muy difícil de curar, además considerando la impunidad que hay alrededor de este caso. Y una de las cosas que llama la atención, o en la que coinciden las 3, es que parte del dolor y la indignación que sienten es que se haya dicho en su momento que sus hijos eran terroristas o delincuentes, y que eso lo haya dicho el propio gobierno y otros sectores también, y que de eso nadie se haya disculpado ni se haya corregido esa información que se dio inicialmente. Paulo. Hoy día
la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca realizó una serie de actos conmemorativos del 9 de enero, ¿no? De hace 2 años, como lo han señalado ustedes. Y para quienes hemos seguido las imágenes de lo ocurrido allí, vemos pues que el dolor, ¿no? Las ansias de justicia, pero junto a ello la dignidad del pueblo puneño están tan vivas como hace 2 años. Lo ocurrido el 9 de enero en Juliaca no fue sino la confirmación del carácter que tiene este gobierno, de la política represiva de este gobierno. En Puno no solamente hubieron 18 fallecidos, como lo ha mencionado Patricia, hubieron 2 más en Macusani, 1 más en Ilave. Hubieron más de 300 de personas heridas. Ni en los peores momentos de los años 80 y 90 de la guerra contra el terrorismo hubieron tal cantidad de víctimas en la región. Entonces, esos hechos, por supuesto, han generado una herida profunda en la región. Y más allá de las plataformas políticas, de la indignación y el rechazo contra el gobierno, creo que uno de los elementos que explica lo que ocurrió en Puno, que a mi entender no fue un estallido, porque no duró un día, no duró una semana, duró varios meses en los que no solamente toda la región se mantuvo en protesta, sino que centenas y en un momento miles de puneños vinieron aquí a Lima a hacerse escuchar, ¿no? Mostraron pues la capacidad de resistencia de la región y como digo, ¿no? Esta búsqueda de reconocimiento y dignidad. Los puneños, a diferencia de lo que sostenían voceros del gobierno o de aliados del gobierno, no eran terroristas, no son terroristas, no estaban asusados por fuerzas extranjeras, no estaban financiados por los mineros ilegales. Eso se decía en ese momento, ¿no? Que los mineros ilegales financiaban a estas protestas con el objetivo de, digamos, tumbarse al gobierno de Dina Boluarte. Pero ahora vemos que los mineros ilegales están felices con esta coalición que cogobierna con Dina Boluarte porque han aprobado una serie de leyes que benefician justamente esta actividad. Y que son recibidos además por el gobierno y por los otros actores políticos, y son militantes de los partidos que ahora están en el Congreso de la República. Pero lo que quiero decir es que todos estos discursos solamente tenían una intención, ¿no? Que era deslegitimar la protesta de Puno, del sur del país, y que ya nos alertaba muy bien frente a qué tipo de gobierno, frente a qué tipo de políticos nos encontrábamos. Además, sí, ¿quieres decir algo? Sí, y es que el elemento protesta en realidad, digamos, se ha ido cuestionando sistemáticamente. Ese argumento no es que acabó. Luego las protestas de agosto, luego las que ocurrieron en Lima, donde también tuvimos víctimas, sino que se ha ido acrecentando. Hoy quienes salimos a marchar, claramente hay una etiqueta detrás, ¿no? Y esto, efectivamente, con los hermanos puneños, aymaras y quechuas, tenía una connotación especial. Por eso creo que este elemento de dignidad que Paulo señala, me parece central recuperarlo, porque es una dignidad ciudadana, es una dignidad de quienes se saben que tienen derechos y tienen además el derecho a protestar. Y esto no puede ser criminalizado. ¿Qué es lo que ocurre? Además, el gobierno, parte de los mensajes que estuvo repitiendo durante la época de las protestas y posteriormente también, era, por ejemplo, responsabilizar a los manifestantes fallecidos de sus propias muertes. Lo gritó el señor Eduardo Adriancén en la OEA, cuando todavía era embajador, ahora es premier. Dijo, ellos ocasionaron sus propias muertes. La señora Dina Boluarte también incluso llegó a preguntar cuántos muertos más quieren, como diciendo, eso es lo que va a pasar, van a haber más muertos si siguen protestando. Entonces, esto también me da la impresión que ha generado una especie de sentido común en algunos sectores de que lo que sucedió fue el costo
de pacificar el país, que era el discurso oficial en ese momento. Y hay personas que hasta el día de hoy piensan y repiten, bueno, pero ¿qué iba a hacer el gobierno? Tenía que parar esto a sangre y fuego. Cuando uno recuerda lo que se conversaba semanas antes nada más del inicio del gobierno de Dina Boluarte, era casi un consenso en el Congreso de la República de que se debía buscar una fórmula para adelantar elecciones, ¿no? De hecho, durante todos los 2 años y un poquito más que duró el gobierno de Pedro, ni 2 años, Pedro Castillo, todo el mundo, ¿no?, planteaba que había que ir a elecciones, que esa era la salida democrática que el país necesitaba frente a la situación que se vivía, que vivimos hasta ahora. Y sin embargo, cuando luego la población salió a exigir eso, el adelanto de elecciones, mágicamente los principales promotores de esa propuesta se olvidaron de ello.